tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí diariamente te lo contamos, te lo mostramos, lo analizamos, lo debatimos, pero por sobre todas las cosas te informamos para que vos sepa de qué se trata en este momento de la vida argentina y para que no te hagan caer en falsos debates que se tratan de instalar para tapar la dura realidad que se vive. Crece, esta noche te lo vamos a mostrar, el Club de los Desilusionados, como hemos dado de llamar, donde ya, bueno, el presidente del Club de los Desilusionados, Julio Bárbaro, quien expresó públicamente su arrepentimiento y vergüenza de haber votado a Mauricio Macri. Pero además, economistas, representantes, en las últimas horas se han agregado religiosos, en este caso religiosa, como Marta Peloni, y ayer el intelectual Tomás Abraham, que siempre fue un gran defensor y promotor de la llegada de Cambiemos al gobierno. No hay espacio, incluso cercano, al actual gobierno que hoy no se muestre desilusionado, ya sea por la política, ya sea por la economía, ya sea por la falta de sensibilidad que expresa el gobierno, o tal vez en el otro extremo ideológico de Cambiemos, como en su momento lo expresó el presidente de la Sociedad Rural Argentina, porque no apuran el ajuste, como muchos economistas ortodoxos le exigen al gobierno. Ese va a ser uno de los temas de esta noche, pero además fue un día de marchas, multitudinaria la manifestación que aún se está realizando frente al Ministerio de Defensa para rechazar el decreto de Mauricio Macri sobre las Fuerzas Armadas, y hoy se ha pedido una sesión especial para el próximo 8 de agosto, todos los bloques de la oposición, justamente para debatir en la Cámara de Diputados el decreto de Mauricio Macri que le da una nueva función a las Fuerzas Armadas. Fue multitudinaria la manifestación esta tarde, todavía se está desarrollando el acto, reitero, frente al Ministerio de Defensa, donde distintas fuerzas políticas, movimientos sociales, organismos defensores de los derechos humanos están participando para rechazar la nueva participación, sobre todo en seguridad interior, que el gobierno de Mauricio Macri pretende darle a las Fuerzas Armadas. Lo hemos dicho durante toda esta semana, el peligro que eso significa, Fuerzas Armadas que no están preparadas para eso, que ni siquiera tienen el material adecuado y que de un día para el otro, obviamente, no se les puede dar ese nuevo rol, que además atenta contra leyes que lograron consenso muy fuerte durante estos años de democracia en la Argentina. Y los productores más pequeños relacionados a la agricultura familiar, al pequeño productor, también hoy se expresaron frente a la Sociedad Rural Argentina a través de tractores, con frutas, verduras, en algunos casos hasta con chanchos, para protestar en contra de la importación, y en este caso muchas verduras para expresar lo que el pequeño y mediano productor, las agriculturas familiares están sufriendo bajo un gobierno que, lejos de protegerles, hoy realmente los está mandando al muere. Una línea antes de ir al desarrollo, que hay mucha información. Usted me escucha permanente, tanto en la radio como en este programa, hablar de lo que todos los dirigentes, sean del partido, sector que sean, tienen que cuidar el valor de la palabra. Hemos estado viendo cómo en estos últimos tiempos
el gobierno, en un uso excesivo del relato, ha caído en la credibilidad y en la confianza pública, justamente por el mal uso en el uso de la palabra, en el relato mentiroso que inventaron durante estos 2 años y medio, que le ha generado al gobierno un descrédito como pocas veces visto a 2 años y medio de haber comenzado Mauricio Macri su presidencia. Me ha escuchado desde hace mucho tiempo repudiar todas aquellas expresiones contra la institucionalidad en la Argentina, contra la figura del presidente, sea quien sea. Cuando los caceroleros marchaban contra la expresidenta Cristina Kirchner bajo los más duros y repudiables epítetos, cuando Mauricio Macri, siendo jefe de gobierno, pidió tirar por el tren al expresidente Néstor Kirchner, y hoy también es repudiable las expresiones del dirigente social Luis Delía, que pidió, aunque sea en un plano metafórico, como después trató de explicar, pidió fusilar, o que debería ser fusilado, el presidente Macri en la Plaza de Mayo. Este tipo de expresiones en boca de dirigentes no ayudan para nada en la construcción democrática a la que todos los argentinos diariamente nos debemos comprometer. Porque a un gobierno se lo pone y se lo saca por los votos y por los proyectos alternativos que los partidos políticos o los dirigentes de la oposición deben estar a la altura de las circunstancias y formular en el debate cotidiano para que la ciudadanía los pueda contener, expresar y en todo caso votar llegado el momento de la votación. Caso contrario, estas expresiones desafortunadas como las de hoy de Luis Delía solamente ayudan al gobierno y sus medios adictos, que los van a utilizar en forma reiterada, exagerándolas para tapar los hechos de la realidad. Reitero, la dirigencia en su conjunto tiene que cuidar en la Argentina de hoy el valor de la palabra. No se cuida de un sector o del otro, se mal usa, se malgasta la palabra. Y por eso también, como lo hemos expresado en reiteradas oportunidades, hoy también expreso este repudio a esas desafortunadas expresiones de Luis Delía. Muy bien, comenzamos ya con el Club de los Desilusionados. En las últimas semanas, distintos sectores expresan su desilusión, su arrepentimiento, incluso a partir de estos hechos que se están denunciando diariamente, de los apuntantes truchos. En Cambiemos, muchos dirigentes de Cambiemos están expresando su desilusión con la forma de proceder de Cambiemos en cuanto a que no cumplieron con lo que tanto prometían, que era la transparencia y ser distintos. En las últimas horas, la religiosa Marta Peloni se sumó a ese club de los desilusionados, indicando que se arrepentía de haber votado a Mauricio Macri. Globalización excluye. Quizás tengamos... El sistema económico de globalización es excluyente. Pero por no... eso es la situación que vivimos. El Papa dijo, la planetarización es lo único que nos va a salvar. Usted lo votó Macri también, ¿no? Sí. ¿Está arrepentida o no? Sí. Pero no había otra salida. ¿Pero está arrepentida? Y sí, el sistema de globalización no va. Y en las últimas horas se sumó a este club de los desilusionados un intelectual que fue muy opositor al gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que públicamente jugó a favor de las posturas del PRO y de Cambiemos, el intelectual Tomás Abraham, que de esta forma se expresaba.
hicieron casi todo mal. Digo casi, porque no todo. Yo siento que el kirchnerismo dejó un país absolutamente trabado. Es decir, ya no daba cualquier movimiento, se hacía lo que se podía. Kicillof iba al Club de París, sacaba un sedín, el dólar estaba a 9, el otro estaba a 15, no había nuevo empleo, estaba todo trabado. Sí, una situación estancada y complicada. Y trabada y complicada. Pero no habían puesto una bomba, como habían dicho. La bomba está ahora. De cada intento y cada gobierno, cada ensayo, cada anuncio que se hace, termina en algo que no funciona. Entonces, lo que sí siento es, mira, es una especie de cóctel de emociones, ¿no? Siento, alarma, bastante miedo. Miedo. Miedo, sí. Por lo que viene. Por lo que viene, sí. Con la economía y... Con el país. La economía, política, social. Preocupación de cómo van a seguir las cosas. No, alarma, miedo, o sea, duermo mal. Bueno, muy directo Tomás Abraham, muy crítico, como muchos otros que tal vez no lo dicen públicamente, pero que llama la atención cuando uno habla con empresarios, cuando uno habla con economistas, cuando uno habla con incluso representantes de algunas corporaciones empresariales de la Argentina que acompañaron y votaron por este gobierno. Hoy en privado, la decepción marca la regla. Están desilusionados, están desalmados frente al rumbo que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri. Muchos lo expresan. Lo de Tomás Abraham ha sido contundente y en boca de él, que fue uno de los promotores, suena aún más realista esta desilusión. Bueno, los otros lo hicieron por odios que, como el caso de Julio Bárbaro, había en el peronismo y siguen habiendo en el peronismo hacia la figura de la expresidenta, que lo llevó por esos odios, venganza, cuestiones personales, a votar la fórmula de Mauricio Macri y hoy se arrepienten públicamente, ¿no? Por eso hablamos del club de los desilusionados que sigue creciendo en la Argentina de hoy. Y sé que estamos hablando, recién lo hablaba Tomás Abraham, de esta desilusión frente a lo que dice la bomba está hoy, tengo miedo. Usó la palabra miedo para caracterizar este momento del país. Fíjese en eso que recién hablábamos, de cómo los dirigentes tienen que cuidar el valor de las palabras. El gobierno no quiere hablar de crisis, busca cualquier adjetivo que transforme o eufemismo, tormenta, turbulencias, para no hablar de la crisis económica que vive el país. Y fíjese ahora la nueva denominación que el presidente le da al feroz ajuste que lleva adelante su gobierno. El ajuste, que quede claro, es la transformación del Estado. El Estado que se autorreprodujo y terminó aplastando toda la actividad privada. Y nosotros tenemos claramente en marcha un proyecto de país federal que tiene como centro la generación de empleo privado de calidad. Y para eso necesitamos un Estado que acompañe, que facilite y no que aplaste y entorpezca. No me quedó bien en claro, así que si podemos volver a escucharlo, les agradezco. El ajuste, que quede claro, es la transformación del Estado. El Estado que se autorreprodujo y terminó aplastando toda la actividad privada. Y nosotros tenemos claramente en marcha un proyecto de país federal que tiene como centro la generación de empleo privado de calidad. Y para eso necesitamos un Estado que acompañe, que facilite y no que aplaste y entorpezca. Bueno, la verdad que
para no hablar del ajuste, la verdad que no se entendió lo que quiso decir el presidente. Y la verdad que echarle la culpa otra vez al Estado, porque justamente en este momento es cuanto más se necesita de la presencia del Estado, que este gobierno ha desregulado, entonces no hay control de precios y cualquiera sube los precios y cualquiera, cuando uno va en el mismo barrio, encontrás un diferencial, lo vemos todos los días con distintos testimonios en la radio, de en un mismo producto que vas a 2 o 3 negocios, hay diferencia de 40, 50, hasta de 100 pesos, porque no hay nadie desde la Secretaría de Comercio Interior que controle a ver qué pasa con los precios en la Argentina. O están, claro, ellos están achicando, están echando gente de áreas sensibles del Estado que tienen que controlar, del INTI, quieren hacer el ajuste sobre áreas de control, el SENASA, que desde el área de salud. Ni hablemos de la educación, de la ciencia, de la tecnología, pero del área de salud. Están ajustando en áreas sensibles. A eso el presidente llama ajuste de transformación. Bueno, la verdad no es compatible con lo que se está viviendo. Vamos al tema que todos los días nos está ocupando y que sigue creciendo. El tema de los aportantes truchos a las campañas del 2015 y del 2017. Hoy estamos frente, Darío, lo estábamos adelantando, a lo que ahora tiene que definir en las próximas horas, en los próximos días, el fiscal Stornelli. Si suma, porque como ya hay denuncia, incluso algunas que se originaron acá, como la del ex candidato a intendente Ituzaingó, si Stornelli ahora amplía, esto lo traía hoy ámbito financiero, la causa por falsa aportante a la campaña presidencial del 2015. Lo tiene que definir Stornelli esto, ¿no? Buenas noches. Exactamente, buenas noches, Gustavo. Es así porque han llegado más denuncias y el gobierno en este momento tiene suerte, entre comillas, porque hay feria judicial, pero termina mañana. La semana que viene van a empezar a desfilar los damnificados. Se va a producir el dictamen acerca si vamos a 2015 y a 2017. Se va a aclarar los aportantes candidatos que no aportaron y los aportantes de los planes sociales. Se va a delimitar el delito. Primero, infracción a la ley de financiamiento de los partidos políticos. Segundo, falsificación de documento público, tiene que ver con las afiliaciones truchas al PRO. Y tercero, posible lavado de dinero porque la guita o la plata puede ser negra o blanca, pero no está aclarado en las presentaciones que se hicieron ante la Cámara Electoral. Así que, viste cuando pasaba con cosas del gobierno anterior, a partir de la semana que viene va a sufrir el andamiaje judicial este gobierno, porque ya los nombres de Vidal, los nombres de aquellos candidatos que se presentaron y ganaron, suenan en Comodoro Pi, suenan y suenan. ¿Y sabes qué? Hoy me comentaron que llama la atención que más allá de declaraciones públicas, mediáticas, hasta ahora, y lo volvemos a ratificar, nadie del PRO se llegó a Comodoro Pi a presentar con un abogado un escrito que diga me pongo a disposición de la justicia. Hablan mucho. Pero eso debe ser porque estaba de feria. Claro, no se puede. Lunes. Bueno, esperar lunes. Vamos a esperar, lo estamos esperando. El lunes seguro Graciela Ocaña va a presentar la denuncia. Va temprano, claro. Se va a autodenunciar, ¿no? Sí, seguramente. Perfecto. Eso es lo que prometió ella, ¿te acordás? En campaña. Exactamente. Que no iba a dudar en denunciar a su propio gobierno si era necesario. Y lo que llama la atención, Gustavo, que este gobierno, porque supongamos que pasó esto y no habló de la transparencia. Este gobierno habló de la transparencia, de que ellos son impolutos, etcétera, etcétera. Y la verdad que acá chocaron los planetas. Están todos los delitos y sobre todo con gente pobre, gente humilde, que la han usado, repito, la han usado como aportante sin que los tipos estén ni siquiera enterados. Ahora, Bien, Gustavo, sí, perdón, Fernando, buenas noches. Esperemos que el juzgado no tenga tanto trabajo como el de Bonadío y tenga que postergar todas las citaciones, ¿no? Porque... No, ahora vamos a ir con ese tema porque es una vergüenza. Ahora ya, no te adelantes que ya lo vamos a tratar. Porque la verdad que hay varias vergüenzas. Sobre este tema habló también hoy el presidente Mauricio Macri. A ver qué dijo. La justicia tiene que actuar como corresponde, nosotros no tenemos nada que ocultar, la información ya está suministrada. No voy a esperar a la propuesta de hacer un sistema
una reforma electoral que le dé mayor transparencia y que no deje estos agujeros que deja la legislación actual. Creo que hay mucha hipocresía en todo esto y que creo que hay que corregirlo a partir de una ley que modernice el sistema electoral definitivamente. ¿Los aportantes que eran beneficiarios de planes sociales fue un error de la campaña? No voy a opinar hasta que la justicia no termine el tema. Bueno, el presidente no puede opinar porque evidentemente no sabe qué responder. Ahí no tiene nada que ver la ley ni la financiación de los partidos políticos. Hay todo un modus operandi que había armado el PRO desde el 2011, cuando fue la campaña de Miguel del Cel en la provincia de Santa Fe. Por eso la justicia electoral ya determinó, ya le hizo una imputación y tiene una condena Miguel del Cel, inhabilitado para ejercer porque no pudo explicar el origen, no solamente Miguel del Cel, varios referentes más, algunos que son intendentes de Cambiemos hoy en la actualidad y que formaron parte de esa campaña. Es decir, el gobierno, como no sabe qué responder, empieza a hablar de la ley de financiamiento. No, vos sos transparente siempre. Acá trucharon identidades, le trucharon los nombres a los propios candidatos. Hoy vamos a tener 2 personas más aquí que participaron de la campaña del 2015, que iban a la misma lista que el presidente y que les usaron sus nombres cuando no aportaron nada. Es decir, había un modus operandi en el PRO y en Cambiemos. Es tirar la pelota afuera, hablar de que la ley, que deja huecos, nada tiene que ver. La utilización de personas con planes sociales, mentirles, robarles las identidades. Eso es ser lo mínimo decente y transparente en la política. El blanquear dinero que no se sabe de dónde venía, eso es también no utilizar los parámetros de transparencia que prometió el PRO. No tiene nada que ver. Fíjese, hoy también se empiezan a sumar gremios ahora que denuncian que fueron utilizados. Roberto Baradel lo hizo con el gremio de Suteba. Rafael Baradel renuncia que afiliados de su gremio figuran como aportantes truchos de Cambiemos. Está Laura Torres esta noche, que vamos a hablar enseguida sobre el paro que se viene la semana próxima. Laura, ¿ustedes también les fueron utilizados gente de su gremio? Sí, en realidad como otros más de los ciudadanos, y cruzamos y hay una veintena, bueno, que lo sacó el periodista Morín en el Destape. Sí, claro, hay docentes involucrados en la transparencia. Van a hacer denuncias, obviamente, también. Sí, nosotros lo que estamos orientando es justamente que sean parte de la denuncia que ya está instalada, y estamos asesorándolos, ¿no? Claro. Algunos están decididos, otros por ahí no tanto, pero hay muchísima bronca. En algunos hay desilusión. Claro. En otros hay mucha bronca porque, bueno, han utilizado aparte justamente en personas que para nada podrían estar hoy apoyando este gobierno. Pero lo más terrible es que están desilusionados muchos compañeros que la verdad no son votantes ni de unos ni de otros y se han visto involucrados en esto, ¿no? Ahora, ahí también hay un robo, sin lugar a dudas, porque si no eran afiliados al PRO, no tenían participación, hubo como un robo de agremiados al gremio de ustedes. De datos. De datos. Acá lo que la justicia va a tener que decir, porque en realidad yo escuchaba lo que planteaba el presidente y la ley es muy clara. Digo, hay una ley primera que es la identidad no se puede. En este país, aparte, la conocemos a fuego, ¿no? La identidad no se puede robar. No, claro. Y la segunda, ese dinero, ¿de dónde salió? Porque está claro que de toda la gente que se está diciendo yo no fui en esta lista, ¿y el dinero de dónde salió? Sí, es la Porque gran esto es lo que pregunta. uno no tiene que perder de vista, Es ¿no? la gran pregunta. Es la gran pregunta. Además, Gustavo, el presidente decía, bueno, que la justicia resuelva. Vamos a ver qué pasa porque yo hasta ahora no voy a hablar. Bueno, lo que hay que decir es que hay delitos acreditados. Sí, lo que hay que ver quiénes son los responsables. Claro. El delito ya está. Totalmente. Se cometieron delitos. ¿Quiénes son los responsables? Bueno, la mayoría de los que votaron pertenecen al PRO o los que ganaron las elecciones. Exactamente. Bien, vamos a otro realmente. A ver, hay que, en esto, vamos a pararnos, a analizar, digamos,
pelota al pie, como se dice habitualmente, ha pasado desapercibido, como muchas noticias que no te muestran los grandes medios. En otro momento la Argentina hubiera sido un escándalo. Muchos hubieran estado rasgándose las vestiduras de la institucionalidad. Fíjese lo que pasó con el juez federal Claudio Bonadío, que había convocado a titular del ANSES, Emilio Basavilbaso, a indagatoria para el próximo 6 de agosto, ¿no? Bonadío suspendió la indagatoria de Basavilbaso y de otros funcionarios. El magistrado notificó a las partes de la suspensión de las indagatorias que fueron oportunamente dispuestas. Aún no fijó una nueva fecha para las audiencias. El magistrado argumentó que existe un cúmulo de tareas y actuaciones en el tribunal, sumado a que el juzgado recientemente finalizó el turno policial, ingresando una gran cantidad de sumarios con una importante cantidad de detenidos. Es decir, que Bonadío, porque está tapado de trabajo, suspende la indagatoria a Emilio Basavilbaso. Creo, ahora me lo va a ratificar Darío Villarroel, pero creo que Bonadío hace 2 meses que había llamado a Emilio Basavilbaso a indagatoria. Ahora, lo hemos expresado en este programa y se sabía, en el gobierno había mucha preocupación por esta indagatoria a Emilio Basavilbaso, porque iba a ser uno de los primeros altos funcionarios de la administración Macri en ir a indagatoria y seguramente quedar procesado. Entonces aquí, Darío, uno supone, hubo presión sobre el juez Bonadío, porque la verdad que el argumento de Bonadío es una excusa no valedera. La verdad que es raro, porque generalmente el que pide la postergación es la parte. Es la parte. Por algún motivo te la pide, y rara vez Bonadío le da a algún acusado en su juzgado la posibilidad de declarar más adelante. Siempre dice que no. Le voy a dar un ejemplo, y para que veas, Gustavo, y lo contamos siempre, la distinta vara de Bonadío con exfuncionarios del gobierno anterior y funcionarios de este gobierno. ¿Se acuerdan la causa dólar futuro? Apenas entró, fijó la fecha para que vaya a declarar Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se acuerdan la causa de encubrimiento y traición a la patria? Qué rápido trabajó para llamar a indagatoria a Cristina Fernández, a Timerman, a Zanini, y qué rápido resolvió las detenciones de algunos y el pedido de desafuero de Cristina Fernández. No nos quedemos ahí. ¿Te acordás la causa Cunitas? Sí. Donde está Aníbal Fernández. Rápidamente, no esperó el peritaje, llamó a indagatoria y procesó a todos. Y ¿te acordás que, no, es más grave? ¿Te acordás que quería quemar? Exactamente. Quería quemar, que hasta la Sociedad de Pediatría tuvo que salir a decir, no, muchachos, esto sirve. ¿Te acordás que quería quemar todo? Y de hecho hoy el Tribunal Oral 1, donde está esa causa, está autorizando que el kit de Cunitas se dé a las personas en este momento de menos necesidades porque la están necesitando. Y la causa de los sauces, ¿te acordás? Sí. Él era incompetente. La Cámara le dijo no es competente. Sin embargo, él resolvió el procesamiento de Cristina Fernández y los demás que están en esa causa y después se declaró incompetente. Y más. Y los peritos que utilizó, que muchos después fueron denunciados por truchos, ¿no? Peritos que se reunían con él antes de dar su dictamen. ¿Te acordás? Lo han denunciado acá los abogados, los acusados. Y un dato. Acordate que en su momento Cristina tendría que notificarse de una inhibición y quiso que venga desde el sur donde estaba a notificarse personalmente. Esto fue criticado, apelado a la Cámara y Bonadío dijo no, tiene que venir acá. Por eso es raro, no sé qué habrá pasado, habrá habido presión, estamos en un tema de ANSES, de Basavilbaso y todo lo que tiene que ver, pero Bonadío generalmente no cede cuando llama a indagatoria, y que él mismo ya ha dicho, tengo mucho trabajo. Recordemos que la justicia federal, la mayoría de los casos tienen que ver con narcotráfico, con droga, los otros son delitos de... No, la verdad que es una excusa que le hace mucho mal a esta cuestionada justicia de la actualidad. Por eso después
Por eso después, cuando mostrábamos ayer la encuesta de la Universidad San Andrés que muestra la satisfacción o insatisfacción de la población sobre las instituciones de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene el 83% de desaprobación, de insatisfacción, porque ahí no nos olvidemos que Bonadío es uno de los jueces protegidos por algún integrante importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que formó parte de toda la persecución que se hizo a funcionarios del gobierno. Atención, no le hace nada bien Bonadío a la justicia, porque esto está marcando claramente una postura a favor del gobierno. Está marcando una doble vara, porque no es un argumento el estar tapado de trabajo. Porque nunca lo dijo. Qué casualidad, le vinieron todo el trabajo encima. Y además otra cosa, lo que vos venís enumerando, no nos olvidemos la gravísima enfermedad que padece de Héctor Timerman y que este juez no tuvo ni la mínima compasión frente a una persona que puede fallecer en cualquier momento cuando tenía que seguir su tratamiento en el exterior. Entonces, por favor, yo creo que la justicia argentina tiene que rápidamente actuar frente a estos casos bochornosos, porque si no, toda la justicia va a caer en un descrédito que ya tiene. Ahora, Gustavo, en el gobierno dicen que el tema es que le explicaron mal la operación a Bonadío, que no la entendió bien cómo fue, que ellos pueden defenderlo. Es probable que en estas semanas haya llegado algún funcionario del gobierno al juzgado y se le haya explicado de nuevo en mejores términos, no sé. Pero el gobierno dice, no, Bonadío no entendió cómo fue la operación. No, tal vez le mandaron, como este es un gobierno que tiene varios operadores, tal vez le mandaron el operador equivocado. Ahora, Gustavo, qué triste, ¿no?, lo que acaba de decir Fernando, que tenga que ir el gobierno a explicarle a un juez que realmente no es como él dice. Es lamentable, o sea, no llama la atención, pero a ver, muchachos, la división de poderes, algún día nos va a tocar a nosotros ir a la justicia y vamos a querer un juez independiente que sepa derecho, que aplique el derecho. Bonadío, ¿cuántos pedidos de juicio político tiene? Bueno, es el que más tiene, obviamente algunos se lo han archivado ya, pero era el que más tenía durante todo el tiempo, después de Ollarvide, que obviamente se fue de los tribunales. Entonces, llama la atención que, voy a explicarle a la gente, que de turnos está en un año en varias oportunidades. Es decir, con las otras causas también han estado de turno. Pero, sin embargo, todo resolvía y llamaba y había procedimiento, iban a buscar los detenidos a la madrugada, los llevaban, los mostraban, los filmaban, y parece que Massa Bilbaso ahora, y sin fecha, porque no hay fecha, ¿no es cierto? Pero además, vos lo has dicho, el columnista del diario La Nación, Joaquín Morales Solá, en más de una oportunidad, cuando Bonadío llamaba a un exfuncionario, siempre ponía en las mismas páginas que era una premisa de Bonadío, que si Bonadío te llamaba indagatoria, venía el procesamiento en forma inmediata, ¿no? Vos lo has comentado acá en varias oportunidades también. Es decir, que tenía miedo el gobierno, tiene miedo el gobierno, que después de la indagatoria venía el procesamiento y por eso presionaron a Bonadío. Bonadío levanta y dice, bueno, ahora... Y lo peor, no fija nueva fecha. Es decir, que ahora puede pasar, vaya a saber cuánto tiempo, para que vuelva a citarlo. Y además, viste que este gobierno dice que va a hacer auditoría en los juzgados federales, que a veces demoran las causas. Bueno, este es un caso. Claro. ¿Por qué se vayan a controlar si realmente hay tantos casos en el turno para que no pueda hacer una indagatoria que generalmente, hay que decirlo, Bonadío no se hace presente, la hace el secretario. Bonadío nunca le da la cara a aquel funcionario o exfuncionario que es acusado. Bueno, y otra de la justicia, realmente, por eso yo digo, miren, uno no deja de sorprenderse realmente. Sabido es que el gobierno, que lo primero que hacía Macri, otro tipo de presión directa contra la ex procuradora Gil Carbó, pocas veces vista, la presión que el propio presidente hacía sobre la procuradora para lograr lo que finalmente logró, que la procuradora se vaya. Había en la lista de procuradores varios de los fiscales militantes del PRO, sobre todo los que habían estado ligados a la causa Nisman y a todo ese enchastre que se hizo de la causa Nisman. Y bueno, había varios anotados de esos fiscales militantes para el cargo de procurador. Y Macri
sacó un conejo de la galera, o mejor dicho, una amiga de él, una amiga del gimnasio, y la nombró, y ahora se está cumpliendo el proceso en el Senado. Uno se imagina entre abdominal y abdominal, ¿querés ser procuradora? Dale, te tiro 10 más y me nombras, dale. No, quiero decir algo, nombraste a Nisman. A ver, el doctor Claudio Bonadío tiene hace más de 2 años, con un pedido de llamado a indagatoria que había hecho el juez Rodolfo Canicova Corral, que lo recusaron, el pedido de indagatoria a la mamá de Nisman, por la cuenta que ya está acreditada. Nisman, la mamá y otras personas tenían en el exterior por más de $600.000. Es decir, en esa causa, obviamente Bonadío no hace nada, y en esta demora. Todo tiene un denominador común. Todo esto huele a que no puedo perjudicar a alguien, y no es del gobierno anterior. Así que mejor hago la plancha. Vamos a este tema volviendo. Lo que expresó públicamente, la desilusión, tal vez lo tendríamos que poner también en el Club de los Desilusionados, Sí. del fiscal Sáenz sobre la nueva procuradora. ¿Alguna vez sonó tu nombre? Hoy está en plena discusión el pliego de la doctora Weinberg de Roca para la procuración. ¿Sonó la posibilidad de tu nombre para la procuración? ¿Tenés voluntad de eso? Sí. Creo que, indiscutiblemente es una facultad presidencial a quien se promueve para el cargo, después requiere el acuerdo del Senado. Pero yo, no por mí en lo personal, obviamente influye que por mí también, pero creo que era un montón de gente que estábamos preparados para este cargo. Y la verdad yo pensé que iba a haber un reconocimiento. A los fiscales. Sí, a quienes le pusimos el cuerpo, como te decía antes. Pero en mi forma de ver, yo creo que debía recaer a un fiscal, debía ser un reconocimiento a lo que hicimos, un guiño al Poder Judicial, y creo que estábamos preparados. Creo que, en definitiva, lo que muchas veces lo hablamos con mis colegas, se desperdició una generación de fiscales, no tengo ninguna duda de eso. No estoy contra Weinberg de Roca porque su currículum es impecable, pero muchos estábamos preparados para el cargo. Pensé que iba a haber un reconocimiento a los fiscales que pusimos el cuerpo. Pensé que iba a haber un reconocimiento a los fiscales que pusimos el cuerpo. Debía recaer en algún fiscal, estábamos preparados. Se desperdició una generación de fiscales. Pocas veces, creo, se ha expresado de una forma tan directa la desilusión frente a lo que se esperaba, pero me llama la atención esta frase, el sincericidio, ¿no? Pensé que iba a haber un reconocimiento a los fiscales que pusimos el cuerpo. ¿No tienen que poner la ley, el derecho, lo que marca, no el cuerpo? Tienen que poner la ley, el derecho, la Constitución como lo indispensable. Porque acá uno piensa, y puede pensar después de, y lo veíamos, lo escuchábamos, que está defraudado, está desilusionado, porque claro, hacían cosas que le pidieron o que suponían que le pedían, sobre todo, reitero, en el caso Nisman, que dicho sea de paso, me parece que se demora la llegada a juicio oral porque en la propia justicia, jueces federales serios con los que uno habla dicen, tal mamarracho han hecho, tal enchastre que nadie se quiere hacer cargo de juzgar lo de ese mamarracho que han hecho, ¿no? Han carancheado tanto sobre el cuerpo de Nisman, lo han utilizado tanto políticamente. Pero esto, Darío, vos tenés más experiencia en tribunales, pero esto pocas veces se ha visto, ¿no? No lo he visto nunca. Un pedido, en su momento oficial casi. Ahora que llega otra candidata, dan por cuenta que no le ha gustado lo que ha pasado. Pero recordá que se hablaba de este hombre, Ricardo Sáenz, se hablaba de Guillermo Marijuán,
El de la topadora. El de la campera. Se hablaba de José Campagnoli, que estuvo en un juicio político y generó marchas esto de muchos políticos para que no le saquen el cargo de fiscal, ¿te acordás? Cuando se generó un gran movimiento. Y también Raúl Ple. Raúl Ple, que era el número opuesto, ¿no? Exactamente. Que también es... o fue de Boca, ¿no? También participó y trabajó en la seguridad de Boca. Pero además hay que decir algo, Gustavo. Cuando dice estos fiscales se merecían el cargo, ¿qué es un pacto de omertá o fiscal? O sea, ¿ningún fiscal piensa que Nisman se suicidó, por ejemplo? ¿Todos piensan lo mismo sin haber visto el expediente? ¿O es que Nisman es un caso que políticamente tiene el valor para pegarle a la expresidenta y nada más, sin importar ninguna prueba? Quiero decir algo, estos tipos inventaron un crimen. A ver, son capaces de todo, inventaron un crimen donde en el expediente, no es por lo que piense yo, no hay ninguna prueba de que allí haya habido un crimen. Sin embargo, mirá hasta dónde se avanzó, tanto que vos acabás de decir una verdad. Y están demorando porque esto en un tribunal oral, donde se van a juntar los médicos forenses de la corte que vieron el cuerpo, que hicieron toda la autopsia, y los peritos de gendarmería que jugaron a inventar una ficción inverosímil para imputar a Lago Marcino y decir que a Nisman lo mataron. No, uno pero de además, ellos un karateca. Además hay una cuestión más grave, porque acá ahora, así como el gobierno, vemos diariamente cómo ha presionado, cómo ha echado jueces porque no les convenían, porque no votaban de acuerdo a como el gobierno deseaba, cómo los ha tirado por la ventana con amenazas de juicio político. Acá se invierte la carga, acá son los fiscales los que están presionando ahora al gobierno o al presidente. Porque si, como muchos suponen, el pliego de esta señora no avanza en el Senado, entonces se vuelven a anotar ellos para ese cargo. Por eso presionan. Igual... Es un juego, la verdad, bastante grave el que se está haciendo con las instituciones de la República. Igual ¿no? Ricardo Sáenz dice yo no tengo nada, pero recordemos que la doctora candidata ahora tiene impugnaciones del CELS, de Aulas de Plaza de Mayo, por su posición con el tema de los delitos de lesa humanidad, ¿no? Muy bien. Pedro Brigger, buenas noches, Pedro. Buenas noches. Brasil sigue siendo un tema central de la política internacional. Hoy, 29 congresistas de los Estados Unidos le mandaron una carta membretada y firmada al embajador de Brasil en Washington y le hablan del crimen de Marielle Franco, le piden la liberación a Lula da Silva, dicen que hay un asalto a la democracia, que está preso sin pruebas, que el objetivo es evitar que se presente, algo que venimos señalando aquí en Minuto 1 hace mucho tiempo. Dice 29 congresistas de los Estados Unidos que Brasil es el país más peligroso para los defensores de los recursos naturales y piden elecciones limpias. Increíble pero cierto, le entregaron hoy al embajador de Brasil en los Estados Unidos esta carta. ¿Por qué vemos a Marielle Franco? Porque mañana cumpliría años y porque mañana va a haber un gran evento en Porto Alegre organizado por La Garganta Poderosa y muchos movimientos sociales. Yo ahora estoy viajando justamente a Porto Alegre. Va a haber manifestaciones para que realmente se sepa quién mató a Marielle Franco, porque el ministro de Seguridad de Brasil, ¿sabe lo que dijo? Que hay indicios de participación paramilitar. Eso lo dice el ministro de Seguridad. Veamos unas placas que tenemos preparadas. Dos integrantes de una milicia paramilitar fueron arrestados el martes, 4 meses después del asesinato de la activista con ametralladora de uso exclusivo de fuerzas del Estado y proyectiles pertenecientes a un arsenal de la Policía Federal. Tenemos otra más, por supuesto, leemos tranquilos. Los presuntos participantes en el crimen son un policía retirado, Alan de Moraes Nogueira, alias Cachorro Loco, y Claudio Barbosa, un ex miembro del cuerpo de bomberos, ambos miembros de una milicia. Y vemos la última placa aquí. El jefe de la banda, Oliveira de Araujo, está preso en una cárcel de máxima seguridad federal por otro asesinato en el que se empleó un modus operandi similar al que terminó con la vida de Marielle. Esto está tomado, por supuesto, de un artículo de Página 12. Ahí vemos la fuente. Raúl Yuckman, así se llama el ministro de Seguridad, dice que los militares en Río están
cumpliendo su trabajo. Pero vale la pena recordar que esta mujer, activista, lesbiana, madre, negra, concejala, como ella se presentaba, fue asesinado un mes después de que comenzara la intervención militar en Río de Janeiro. ¿Le suena esto, no? La utilización de los militares en un estado para controlar la seguridad interior. Bueno, un mes después mataron a una concejala, se está pidiendo justicia, seguramente mañana y pasado en el foro en Porto Alegre se hablará mucho de esto y tal vez participe también la expresidenta destituida, derrocada, Dilma Rousseff. Gracias, Pedro. Y ya nos metemos en la realidad, lo hemos anticipado esta semana. Usted sabe que a todo el marco de las tarifas impagables, el gobierno acaba de anunciar a través de su ministro que se vienen nuevos aumentos, apenas el 25-30%. Federico Bernal, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo Buenas estás? Noches. Sí, efectivamente. Nuevo tarifazo. Dice apenas 25-30%, ¿no? Sí, facturas impagables, como vos decías, están llegando facturas de gas natural para una familia tipo 4 personas, departamento, casa, de 7 a 10.000 o 15.000 pesos, que además la dividen en 2 cuotas, o sea que el mes que viene se va a acumular, se va a pagar como si fuera... Aparte el miedo íntegra. que hay, Federico, el miedo a prender la estufa en las casas porque no sabés qué te puede venir. Se está viviendo cada vez peor, es la precarización absoluta de la vida del pueblo argentino, con algo muy cínico ya a esta altura, que es, para no usar otra palabra todavía más grave, más dura, que es, vamos a empezar a exportar gas a Chile. Eso es lo que anunció el presidente. Exactamente. Ahora, si se aumenta la exportación a Chile, es porque Chile va a consumir más gas natural. Entonces en Chile sí pueden consumir más gas natural, pero en la República Argentina el presidente de la Nación nos está obligando a consumir cada vez menos. Entonces el excedente que se está produciendo, producto sobre todo de vaca muerta, se va a exportar a Chile a precios que todavía no se conocen. La producción es cierto que aumentó, recién después de 2 años de tarifazo, de facturas impagables, de saqueo al bolsillo de la ciudadanía, la producción de gas aumentó estos primeros meses de este año. ¿Y esto producto de qué? Ni siquiera de los incrementos de precios de esta escala que fijó Aranguren en dólares, sino de un plan gas que la administración de Macri empezó a implementar a fines del año pasado, que premia con un subsidio, $7,5 el millón de BTU, y que básicamente lo están concentrando 2 empresas, Techin a través de Tecpetrol y CGC a través de Ernequian. Y después detrás, ahí pegadito, Pampa Energía, Marcelo Midlin. Estos son los nuevos dueños del gas natural en la República Argentina. Ahora, con respecto a cuál va a ser el incremento, Iguacel habla de un 25-30%, pero la verdad es que puede ser un 30%, puede ser un 50%, puede ser un 80%, puede ser un 100%. La anarquía es absoluta. ¿Y por qué? Porque tenemos el factor de la dolarización, el aumento del dólar, tenemos la devaluación, mega devaluación. Porque no hubo aumento después de la mega devaluación, después de la corrida cambiaria no hubo aumento, ¿no? Claro, frenaron en dólares, pero ¿qué pasa? A todas las variables estas que el gobierno, que esta administración, el régimen neoliberal, ya lo llamo yo, no sabe cómo hacer para contenerlas, se agrega una guerra, pero literal, se están matando entre las propias empresas. Las petroleras entre sí, las petroleras con las distribuidoras con las petroleras, con las refinadoras, con las generadoras de energía eléctrica. Es el caos y la anarquía absoluta. Ni siquiera estos que se presentan como apóstoles del libre cambio, libre comercio, el libre mercado, ni siquiera pueden satisfacer a las empresas que vienen ganando fortunas, pero ahora las empresas tienen miedo de perder esas fortunas que ganaron. Ahora seguimos, Federico. Sí. Laura, se vienen 3 días de paro, ¿no? Sí, 72 horas de paro. Resolvimos hoy, después de la no convocatoria, en realidad es producto de la no convocatoria del gobierno de la provincia. Acá quiero ser clara, porque nosotros después de 94 días y que la justicia ordena a la gobernadora Vidal a convocarnos... Porque la justicia ordena. Exactamente, como la justicia ordenó, el 23 nos convocaron. Y se empiezan a desarmar algunas cuestiones, ¿no? La realidad, porque ese día nosotros solicitamos urgente una nueva convocatoria al ministro de Trabajo. A nosotros nos sorprendió, o casi nos sorprendió, que en el día de ayer el ministro de Trabajo salió a plantear que no iba a haber nueva convocatoria, cuando en realidad él no puede elegir si quiere o no quiere, tiene que cumplir la ley de paritaria que plantea que ante el pedido de unas partes tiene que convocar. Que lo haya dicho otro ministro, puede ser al ministro de Trabajo, esto por un lado. Ahora nos estamos enterando que nos van a depositar el sueldo mañana, casualmente, cosa que
para poder depositar un salario docente, 300.000 docentes, ya lo tenían que tener preparado por lo menos 15 o 16 días antes de esta convocatoria. Quiere Sin decir ningún que tipo de aumento. han puesto en escena lo del 23 porque la justicia los obligó. Ahora, la verdad no nos van a extorsionar. No nos van a extorsionar porque ahora, cuando vos hablabas de... Mira, hoy un compañero del Frente Unidad contó que el mes pasado, es de San Pedro, le vino la boleta de gas, tiene 2 pibes, una familia tipo, 4 personas, le vino la boleta de gas con 500, 600 pesos. 5.000 pesos le vino ahora. Y el aumento que nos proponían el día lunes a nosotros era 15% a partir de julio, cuando el INDEC ya dijo que a partir de junio es del 16%. O sea que quieren que asumamos un aumento a la baja. Cuando el propio gobierno está admitiendo la pauta de camioneros del 25% y están renegociando paritaria en eso. Totalmente. La verdad que es una burla ofrecerles 15%. Es una burla, tal cual. Y sí. Quería preguntarte, Federico, más allá del tema energético que has explicado muy claramente, ustedes analizan también todo el tema ciencia, tecnología. Esto de INVAP, ¿cómo te suena? Que el presidente dijo, perteneció a la época de magia, ahora no hay plata. Lógico, porque estamos en presencia del supermercado del mundo. Ese es el modelo, es el granero del mundo en formato supermercado. Y al granero del mundo, o sea, estas familias de privilegiados que se vienen turnando en el poder, por supuesto ahora legítimamente a través del voto popular, desde 1810 a esta parte, nunca les importó la ciencia y la tecnología, los reactores nucleares, las grandes obras de infraestructura, porque siempre se imaginaron y necesitan de un país geográficamente, o sea, territorialmente chiquitito y con la menor cantidad de bocas para alimentar, porque cuanto menos bocas para alimentar hay, mayor excedente exportable tienen. ¿Y de qué? De materia prima. Y para importar a su vez, ¿qué? Manufactura, ciencia y tecnología. Por eso el INVAP es un gasto superfluo para el régimen neoliberal, y lo que se está haciendo con el INVAP no es un ajuste directo, porque el INVAP es una empresa estatal rionegrina que en realidad tiene como clientes al Estado y también a empresas privadas, sobre todo extranjeras. Entonces lo que se hace es, se ajusta a la Comisión Nacional de Energía Atómica, a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, a la CONAE, que son 2 de los principales clientes, son clientes claro, de INVAP. Y entonces, a través de ese ajuste presupuestario, INVAP deja de trabajar los proyectos que tiene. Por ejemplo, el reactor RA10, que es un reactor nuclear multipropósito para la elaboración, para la producción comercial de radioisótopos, de aplicaciones medicinales industriales. ¿Qué le puede importar eso al supermercado del mundo, a los terratenientes y a los empresarios estafadores inescrupulosos que hoy están al frente de la Casa Rosada? Entonces el RD10 vuela, también vuela el ARSAT-3. Entre esos 2 proyectos ya eso es un cimbronazo para el INVAP en cientos de despidos. Y con esto déjame que termine, que es un pantallazo general por ahí muy emblemático, una foto, una panorámica. El INVAP cuando asumió Carlos Menem tenía alrededor de 1.300 empleados. Néstor Kirchner los tomó con 300. Cristina Fernández de Kirchner los dejó con 1.400. Y ya en estos 2 años hay más de 100 y pico de despidos, y esto va... Claro. Lamentablemente, porque es no solamente a nivel internacional, mundial, una reputación impresionante, generador de tecnología, sino también generador de divisas que tendría que ser para el país, ¿no? Por supuesto. Empleo de calidad, este es el empleo de calidad. Sí, bueno, y proyecto de país. Proyecto esto es proyecto de país. Exactamente. Esto es proyecto. Laura, en una línea, porque yo me tengo que despedir para la pausa, cuando el presidente veíamos y escuchabas vos que habla de que el ajuste es la transformación del Estado, ¿a qué te suena? Primero me suena que la verdad no cayó en la escuela pública, por como lo dice aparte, ¿no? Y la verdad, esta gente vino a transformar el Estado. Un Estado que no está presente, un Estado que se retira, por ejemplo, doy el gran ejemplo, paritaria nacional docente. Un Estado que se retira y nos va a dejar ahora alerta, nos deja ahora sin el incentivo docente, que fue una conquista de la Carpa Blanca, donde un Estado nacional se hacía cargo de la educación en términos federales. Lo que dice el presidente yo creo que lo dice absolutamente convencido, porque es la línea política que vino a instalar este gobierno. Por eso muchas veces dicen no hay plata en la provincia de Buenos Aires. Claro que hay plata. El tema es hacia dónde direccionan ese dinero. Nosotros estamos convencidos que lo tienen que direccionar para los trabajadores, ¿no? Gracias, gracias. No, al contrario, Laura. gracias a ustedes. Buenas noches. Federico, por favor, gracias, Gustavo. Nos vamos a la primera pausa. Enseguidita, anoche, este programa tuvo un testimonio revelador.
el abogado del músico chileno Nicasio Luna, que volvió a través de 49 respuestas que le dio la justicia argentina a volver a poner la lupa sobre el rol de la gendarmería en la desaparición de Santiago Maldonado. Enseguidita, tras la pausa, vamos a estar con el perito, el licenciado Enrique Pruber, que ahora vuelve a poner el foco en que el cuerpo de Santiago Maldonado fue plantado. Este hombre que ya están viendo, que está en Neuquén, enseguida nos va a explicar por qué él, en base a lo que él maneja, licenciado en criminalística, con muchos años en realizar distintos tipos de peritaje y conocedor del sur, de la cordillera y de los ríos, sostiene que el cuerpo de Santiago Maldonado fue plantado en el lugar donde fue encontrado. Enseguidita, tras la pausa.